Bien, buenas tardes. Vamos a empezar el panel de la tarde. Espero que sea movido, no se cierren los ojos. Bien, tenemos un panel cuyo título es La sociedad civil como complemento del Estado. Sin embargo, a pesar de que el tercer sector no tiene uniformidad, no es solamente un complemento del Estado, es muchísimo más y el reto principal es la capacidad que debe tener esta sociedad para definir los intereses de esa sociedad civil y hacerlos valer. El actor fundamental es la sociedad civil organizada, obviamente. Frente a los otros dos sectores, en el viejo concepto del tercer sector, en el cual el Estado siempre tiene coherencia, aun cuando fuera un Estado de coalición o cualquier, siempre tiene una coherencia fundamental en el Estado. El sector empresarial tiene como elemento de cohesión los intereses de este sector, que generalmente son muy fuertes. Frente a esto es fundamental entonces que la sociedad civil sea capaz de organizarse, sea capaz de hacer frente a ese Estado coordinado. En la situación actual, después de 30 años, ya más de 30 años que desaparecieron las dictaduras en América Latina, encontramos que la evolución de los gobiernos en democracia ha sido bastante desigual y que realmente muchos de estos gobiernos democráticos en América Latina no han sido realmente participativos respecto de los intereses globales de la sociedad. El resultado de estos 30 años en nuestros gobiernos es bastante descorazonador, ya que la sociedad civil no ha logrado que los intereses generales permeen ese Estado. Se ve entonces que el concepto que está en el título de esto, que la sociedad civil es percibida por los estados como un complemento, lo cual realmente no condice con lo que tienen que ser la defensa de los intereses globales de la sociedad. Las funciones de este Estado evidentemente complementan ciertas funciones del Estado, pero es fiscal, es freno y es propuesta, es defensa del interés general. Las crisis han dado lugar a experiencias organizativas y experiencias de acción fundamentales en el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, para iniciar el panel, quiero proponerle a Luis que nos hable sobre lo que ha sido ese proceso de la participación de la sociedad desde la denuncia que generó las protestas de esta sociedad a lo que ha sido una propuesta y sobre todo las vías de acción que ha generado nuestra sociedad para enfrentar justamente el gran reto de representar los intereses de la sociedad. Buenas tardes a todas y a todos, y para tratar de ser muy ejecutivo, esto nace de algo que en el siglo XXI es una constante en todas las sociedades y que se llama desconfianza. Si existe alguna enfermedad que la humanidad debe de erradicar, más probablemente que la influenza, que cualquier otra, el peor mal que hoy tenemos es desconfianza. Tenemos desconfianza hacia nuestros gobiernos, partidos, políticos, y las razones las tenemos, las sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que una sociedad nunca va a poder avanzar si no logra generar confianza. Y más aún cuando la desconfianza también ya empieza a permear en la misma sociedad, entre pares, entre iguales, que también empecemos a perder la confianza en nosotros mismos. ¿Qué vivimos? Vivimos situaciones de corrupción, de colusión, de impunidad, de delincuencia,
¿Y cuáles son los mecanismos que creemos y al menos que en práctica hemos podido poner para tratar de disminuir, de mejorar y el objetivo final definitivamente de erradicar todo esto? Es empezar a acuñar este verbo de corresponsabilidad. Y corresponsabilidad es una cosa muy simple. Es, si yo ya fui víctima de algo, no quiero que te suceda a ti. Si tú fuiste víctima de algo, tú no quieres que me suceda a mí. ¿Cuál es la herramienta que tenemos como sociedad o como sociedades para terminar con estas situaciones, repito, de corrupción, colusión, impunidad, delincuencia? La herramienta más poderosa que tenemos como sociedad se llama denuncia. Tan imperfecta como es, pero es la más poderosa que existe. ¿Cómo vamos logrando que esta denuncia sí nos dé resultados como sociedad para poder mejorar nuestra calidad de vida? Es, en el caso particular que hemos hecho en el Consejo Ciudadano en la Ciudad de México, es hacer una organización de la sociedad civil, pero que opere. ¿Qué quiere decir que opere? Esto es algo que tiene que trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Para qué? Para que efectivamente estemos en contacto con todos nuestros conciudadanos y para que tanto lo que suceda en la parte más elegante de la ciudad como en la parte más densa de la ciudad podamos estar generando buena información, servir de apoyo, servir de asesoría y de acompañamiento para cuando somos víctimas de cualquier situación que afecta nuestro bien o buen vivir. ¿Cómo lo logras? Generando herramientas. Herramientas como ejemplo tenemos lo que llamamos las líneas ciudadanas, que son líneas que funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, en donde si un ciudadano es víctima de cualquier tipo de situación, te comunicas y vas a recibir ese apoyo de otro ciudadano con asesoría, con apoyo y con acompañamiento cuando es necesario, para que no tengas tú ni que volverte un experto en tramitología y, más importante, para que veas que tu sociedad es solidaria unos con otros y por eso es este principio de corresponsabilidad. Tan importante es el apoyo que requerimos cuando somos víctimas en lo emocional y en lo psicológico, como en lo jurídico y en lo legal. ¿Cómo logramos todo esto? Y que esto es algo que aquí nos toca a todos. Con legitimidad es cuando hacemos que las cosas funcionen y cuando como sociedad adoptamos y hacemos que se cambien conductas que no son las que estamos dispuestos a aceptar. Hemos acuñado esto que le llamamos de la protesta a la propuesta y a la acción cuando nos corresponde como sociedad. Queremos gobiernos inteligentes caminando con sociedades inteligentes. El gobierno inteligente es aquel que entiende que solo no puede, y la sociedad inteligente es la que entiende también que tienes que caminar hombro con el gobierno para que las cosas estén. En lo personal no estoy tan a favor de ser contrapesos y de ser nosotros los auditores y los observadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar todos los días buscando perder nuestro trabajo, que lo que estamos haciendo llegue el momento que no sea necesario hacerlo, ¿no? Y ponía yo un ejemplo rápido, es cuando vamos a un restaurante, yo quiero que me sirvan bien,
No quiero estar diciendo cómo tiene que ser la ensalada, ni cómo tiene que venir servido el plato, ni cómo me debe de atender el mesero, sino yo quiero tener un buen servicio para que mi satisfacción y mi experiencia sea correcta y entonces juntos vamos avanzando. Lo que no se mide no se mejora, entonces todo tiene que tener metodología, todo tiene que ser enfocado, específico, medible, cuantificable, reproducible y escalable, para que no hayan recetas mágicas ni aprendices de brujos. Algo que me enseñó uno de mis mejores maestros, y sí lo quiero mencionar, que es el doctor Antanas Mockus, es: no nacemos ciudadanos, nos hacemos ciudadanos. Y eso es algo que tenemos que adoptarlo todos. Y que es algo importantísimo, los ingredientes. Efectivamente tiene que haber liderazgo, tiene que haber visión, tiene que haber compromiso, tiene que haber voluntad, tienen que haber ideales, por más soñadores que queramos ser, y tenemos que hacer casos de éxito. Cuando construimos casos de éxito, no hay argumento que pueda destruir lo que estamos haciendo. Yo les comparto, y con esto cierro, hemos atendido en 10 años de vida que tiene el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, hemos tenido más de 17 millones de interacciones con ciudadanos. Desde gente que habla a reportar un farol que está fundido, hasta una persona que está siendo víctima de violencia familiar, hasta otro que puede haber sido víctima de un secuestro o otro que está denunciando algún caso de corrupción. Y el fin de todo esto es: vinimos a esta vida a alcanzar niveles, y si vamos a pasar por esta vida y no vamos a dejar un legado, todo lo demás que hayamos hecho va a salir sobrando. Gracias. Muy bien. Evidentemente, el hacerse ciudadano tiene mucho que ver con una institucionalidad, y una institucionalidad dentro de la democracia. Los que hemos pasado por dictaduras hemos hecho de la democracia el eje central de la acción política de los ciudadanos, porque evidentemente ha sido una cuestión muy traumática. El valor de la democracia entonces como valor en sí mismo, para poder fortalecerla tenemos que ver la relación con instituciones, los roles que tiene la sociedad civil y el papel que juega la sociedad dentro de esta institucionalidad democrática. Yo le pediría a Rafael que nos profundice este tema. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos y un reiterado enhorabuena por el buen funcionamiento que está teniendo el encuentro. La verdad es que tuve la suerte de, desde bastante joven, desde el año 85, empezar a interactuar con organizaciones de desarrollo en América Latina. Y entre las entidades que me marcaron estuvo sin duda una entidad colombiana, la Fundación Carvajal. Recuerdo perfectamente el día en que, inaugurando un proyecto de desarrollo, el entonces responsable de la fundación, Rodrigo Guerrero, que después sería alcalde de Cali, me dijo que teníamos que esperar porque no había llegado el alcalde. Y yo dije, pero si en realidad el alcalde no ha puesto un peso, o sea, ¿por qué tenemos que esperar si ya vamos con retraso? Y Rodrigo me dijo una cosa que no se me ha olvidado nunca, y estamos hablando, esto podía ser el año 89 o así. Me dijo, mira, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, no dijo eso porque era un término menos acuñado entonces, estamos de paso. Lo importante es educar a la población en la institucionalidad, en las instituciones. Es importante que esta gente que se ha beneficiado del proyecto identifique su progreso y su mejora con las autoridades democráticas. Porque si sienten eso, se sentirán con derecho a exigir a las autoridades democráticas un buen funcionamiento. Si nosotros nos ponemos en medio
asumiendo el protagonismo, nos llevaremos mucha gloria, pero no habremos ayudado a progresar democráticamente a la sociedad. No sé si me he explicado la profundidad de ese comentario. A mí me dejó marcado para siempre. Desde entonces, en los 30 años que estuve al frente de instituciones de desarrollo, dije, nosotros no vamos a inauguraciones de proyectos nunca. A no ser que haya un motivo extraordinario, una autoridad, un fenómeno, algo que justifique, nosotros no vamos. El protagonismo es para las autoridades locales y para la organización local. Y eso, cuando uno ha canalizado, pues no sé, 50 por una parte, no sé, 80, un centenar de millones de euros en proyectos sociales, tener esa meta clarísima de que nuestro papel es con la transitoriedad con la que hablabas tú ahora, ¿no? De estar para dejar de ser necesarios. Cuando uno lo tiene así de claro, es cuando creo que realmente maximiza el sentido de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso no siempre lo tenemos claro en el corto plazo, lo podemos tener en el teórico, pero no en el corto, ¿no? Y como decía Jorge, nuestro moderador, los que hemos vivido en dictadura y hemos aspirado a la democracia, a mí me agarró joven, pero bueno, yo ya estaba casi entrando en la universidad cuando murió Franco en España. Entendemos el papel importantísimo que tiene que jugar la sociedad civil, pero no podemos perder la proporción y el sentido de cuál es el lugar que le corresponde a la sociedad civil, porque por encima y permanentemente tienen que estar las instituciones democráticas. Y no puede haber lugar para confusión en ese sentido, porque utilizando un adagio clásico en latín, corruptio optimi pessima. La corrupción de lo óptimo es pésima, es peor que mala. Es el grado siguiente, es el grado último de lo malo, pésimo. Y lo óptimo es el papel de las instituciones de la sociedad civil. Lo pésimo es cuando se transforman en entidades que pretenden tener representatividad social. Representatividad democrática, representatividad institucional. Y verán que lo digo como con dureza, porque en España, ya en los años en que yo estaba más metido en el mundo de las ONGs, a veces te encontrabas con la sensación de que algunas ONGs sentían que porque había habido una huelga en la calle promovida por ONGs para algo, eso tenía que ser de aquella manera. Yo insistía, oiga, no, perdone, hay que ir a hablar con los partidos políticos que lo lleven a sus programas electorales y que sean los ciudadanos los que voten. Aquí, aunque hayamos movilizado millones de personas, no hemos adquirido ningún derecho. El único derecho democrático vendrá de las elecciones, no de la movilización de la calle. Porque ahí entramos en ese rol peligroso de hablar de la democracia real. Los que creen que porque movilizan población, ellos son la democracia real y todo lo demás son estructuras superpuestas. Y eso a mí me pone muy nervioso. En España, en los 40 años de dictadura, el régimen creó una ficción democrática a la que llamaban democracia orgánica. La estructura, la dictadura en España era una democracia, según ellos, la democracia orgánica. Cuando a la democracia se le pone apellidos, es como cuando a la plata se le pone apellidos. Suele ser una plata menos buena que la que no tiene apellidos. Entonces, la democracia real a mí me pone muy nervioso, me trae la democracia orgánica a la mente. Entonces, insisto, el papel de la sociedad civil, desde mi punto de vista, tiene que ser dinámico, entusiasta. Cuando llegan las malas noticias de falta de democracia en algunos sitios, no puede ser que nos desanimemos, que perdamos el brío de que tenemos que estar luchando, pero, reitero, sin cambiar los papeles. Y por lanzar primero una pregunta y después una reflexión, ¿quién de los aquí presentes puede establecer un hilo conductor entre el Peloponeso, 411 a.C., Colombia, 1997, Liberia, 2003, Kenia, 2009? ¿Quién me puede marcar un hilo conductor entre estos escenarios? El hilo conductor es sociedad civil organizada, de alguna manera, es la huelga de sexo de las mujeres pidiendo el paro de la guerra.
¿De acuerdo? Eso pasó, según cuenta Aristófanes, en el Peloponeso, en el 411 a.C., en la guerra del Peloponeso. Las mujeres dijeron hasta aquí de la guerra. No hay sexo hasta que haya paz. En Colombia, el general Bonet en 1997 dijo: la guerra en Colombia solo se ganará cuando las mujeres de los armados de cualquier bando digan no hay sexo hasta que haya paz. En Liberia, en 2003, se paró la guerra porque las mujeres dijeron no hay sexo hasta que haya paz. Y en Kenia, en el 2009, pasó prácticamente lo mismo. Eso es sociedad civil y eso es el papel. Conseguir que quien tenga que tomar las decisiones después las tome. Las mujeres podrían haber intentado, después de su éxito del paro sexual, haber dicho, y ahora nosotras vamos a entrar a negociar la paz. No, cada uno a su sitio. Pero tenemos que ser conscientes de todo el poder de la sociedad civil organizada en su sitio. Bien, gracias. Dentro de lo que tú estás planteando, el problema de institucionalidad es muy, muy importante. De ahí que yo creo que conocer su propia sociedad, investigarla, encontrar sus mecanismos internos, la capacidad que puede tener una sociedad de encontrar los caminos para modificar las conductas que nos están molestando o que están trabando ese proceso de desarrollo, nos hace ver que el tema de conocimiento de la sociedad, de investigación profunda de la sociedad, tiene que jugar un papel fundamental orientador, ¿no es cierto? Entonces yo le pido a Javier que se meta en este tema. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Quiero en primer lugar empezar por agradecer al programa de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil, a la Asociación UNACEM y a la Universidad del Pacífico por darme la oportunidad de compartir unas reflexiones con ustedes esta tarde. Entonces, a mí lo que se me ha pedido es hacer una reflexión sobre el rol de la sociedad civil como complemento del Estado. Y ahí también articulo con lo que me estás pidiendo, pero también retomando tu reflexión, sociedad civil está en singular, pero en realidad no hay una sola sociedad civil, ¿no? Sino es un conjunto bastante heterogéneo, y en esa heterogeneidad y en esa diversidad también radica parte de su fortaleza. Entonces, la definición de la sociedad civil cambia con el tiempo, desde la Grecia antigua hasta nuestros días han habido muchas definiciones muy cambiantes y también, digamos, según la perspectiva que uno utilice, ¿no? Puede ser desde la perspectiva de la filosofía, la sociología, la politología, la economía o el derecho. Entonces, es difícil hablar de una sola sociedad civil. Digamos, acá para fines operativos, yo entendería como sociedad civil a un conjunto de personas, instituciones que se unen para actuar tratando de contribuir a la esfera de lo público, más allá de lo individual, en función del interés público, y, digamos, por fuera de las estructuras del Estado, ¿no? Por fuera del gobierno, y otra característica importante es que sea, digamos, sin fines de lucro, ¿no? Y como ejemplos de las instituciones de la sociedad civil se pueden citar las ONGs, que son las más conocidas, y otras organizaciones no lucrativas, las asociaciones, los clubes sociales, los grupos religiosos, los sindicatos y federaciones, gremios y confederaciones, colegios profesionales, organizaciones barriales, universidades y centros de investigación, entre otros, ¿no? En el caso del Perú, bueno, en relación al tema de complemento del Estado, digamos, lo más importante, creo yo, son las ONGs y universidades y centros de investigación, porque es un complemento a lo público, ¿no? Y en el caso del Perú, en la APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en 2015, están registradas 181 entidades privadas de cooperación que son sucursales del extranjero, que tienen una sede también en el Perú, 1.417 ONGs y 708 asociaciones o fundaciones, muchas de ellas provenientes del sector empresarial, pero no siempre, que tienen fines asistenciales o educativos, ¿no? Entonces, eso es un poquito el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil más vinculadas al tema que hoy nos preocupa, que es la relación con el Estado. Y estas asociaciones, en el caso peruano, están muy vinculadas al financiamiento, excepto las últimas, ¿no? Las fundaciones, las dos primeras sobre todo, a el financiamiento de la cooperación internacional, ¿no? Y también, según la propia APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el volumen de cooperación en el año 2016 era alrededor de $340 millones por año,
Y de esa suma, 195 millones son cooperación a entidades del Estado y 145 millones a entidades privadas, ¿no? ONGs y otras, ¿no? Entonces, retomando el tema el rol de estas organizaciones de la sociedad civil como complemento del Estado, uno puede pensar en varios roles, ¿no? Hay un rol de representación, otro de participación y otro de reivindicación, ¿no? Y esto sobre todo está en el campo de los gremios empresariales, los sindicatos, la parte más de reivindicación. Y en el caso de las organizaciones no gubernamentales, yo trataría de clasificarlas en dos, ¿no? A veces, digamos, se confunden los roles y hay cosas que hacen ambos tipos de organización, pero hay cierta especialización también, ¿no? Entonces hay unas organizaciones no gubernamentales que son más de desarrollo y otras que son más de reflexión, ¿no? Y en cuanto a los roles de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, yo, digamos, vería o privilegiaría, muchas de ellas tienen un componente local o regional importante y su ventaja comparativa frente al Estado, ¿cuál es? La ventaja comparativa, creo yo, es que son organizaciones mucho más ágiles, que tienen capacidad de innovación, tienen flexibilidad y rapidez para sus intervenciones y tienen la posibilidad de asumir riesgos y están cerca al ciudadano, ¿no? Entonces, estos son ventajas muy potentes frente a los estados, sobre todo los gobiernos centrales, que están más alejados de los ciudadanos, en especial de los ciudadanos que viven en regiones apartadas y que generalmente pues, el Estado, por lo menos en el caso del Perú y creo que también en muchos otros países de América Latina, es un Estado muy inercial, ¿no? Hace lo que siempre ha venido haciendo y cuando quiere cambiar, digamos, lo hace en ritmo muy lento, con poca innovación. Entonces ahí el rol de estas organizaciones, creo yo, es un rol de experimentar, de identificar, de innovar y tratar de escalar hacia arriba, ¿no? Y una vez que ha hecho un proyecto interesante, poder tratar de buscar que el Estado se apropie de esas actividades, de esos proyectos y lo pueda escalar y hacerlo sostenible a largo plazo, ¿no? Y en cuanto a las entidades más de reflexión, de investigación, que es lo que me pedía el colega moderador, ahí también hay varios roles que se pueden cumplir, ¿no? Digamos, un primer rol es lo que también decía el colega de México, un rol de vigilancia, un rol de perro conservero, digamos, buscar que la corrupción no pase, que es un tema tan sensible y en el cual en el Perú estamos ahorita súper sensibilizados por los acontecimientos recientes. Pero también hay varios roles más, ¿no? Hay un rol de asesoría, son entidades que puedan investigar la realidad, promover el conocimiento y ese conocimiento pueda alimentar políticas públicas. Y, digamos, también hay un rol ahí para generar espacios de diálogo, espacios de negociación, sobre todo en los niveles regionales y locales. Y junto a este rol de reflexión, de conocimiento, es el rol de promover el debate, ¿no? El debate, las ONGs tienen una gran diversidad en escuelas de pensamiento y eso está bien, ¿no? Y la idea ahí es promover el debate multiactores y generar, digamos, si no consensos, por lo menos buscar que los extremismos, los tribalismos se disminuyan en función de cierta visión más o menos común del desarrollo nacional, ¿no? Y ahí este debate debe ser sobre proyectos, sobre políticas y también sobre modelos de desarrollo, ¿no? En la parte de modelos de desarrollo, ahora hay grandes debates entre diversas corrientes y uno puede irse a lo más fundamental, pero también puede irse aceptando ciertos parámetros, como por ejemplo, si uno acepta que la economía de mercado es el peor sistema de excepción de todos los demás, como diría Churchill en la parte de la democracia, parafraseando ese dicho. Pero, digamos, dentro de la economía de mercado también hay muchas acepciones, ¿no? Desde los modelos como Estados Unidos, con una presión tributaria muy baja y una gran liberalidad en el accionar privado, hasta los modelos más escandinavos, donde hay una mucho mayor participación del Estado. Igual la empresa privada sigue siendo el eje del crecimiento, pero hay una mucho más alta vocación del Estado en su rol de redistribución, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que debatirse. En el Perú, en los 80 vivimos un Estado, sobre todo en la segunda mitad de los 80, muy intervencionista, que acabó muy mal.
En los 90 hicimos una apertura que ha tenido mejores resultados, pero también vemos unas ciertas falencias, ¿no? Hay cosas que no se han acabado de perfeccionar. El Perú sigue siendo un país con grandes contrastes, con mucha desigualdad regional, social, geográfica, cultural. Entonces, hay ahí un espacio para discutir las políticas, los programas, los proyectos, ¿no? ¿Y cuáles son un poco los desafíos hacia adelante de la sociedad civil en este rol como complemento del Estado, ¿no? Yo veo varios. Uno primero es el modelo de financiamiento. En el caso del Perú, en el año 2008 pasamos a integrar los países de renta media y a raíz de ese cambio tan positivo es un problema para muchas ONGs que no tienen, digamos, la cooperación internacional se está retirando. De hecho, en los últimos 5 años ha caído 20% el monto de la cooperación según la APSI. Entonces acá hay todo un tema de modelo de financiamiento, ¿no? Que es particularmente agudo en el caso del Perú. En otros países como Brasil, Argentina, hay un mayor involucramiento del sector privado en el financiamiento de asociaciones civiles. Acá en el Perú esa cultura no existe. En Buenos Aires, por ejemplo, uno va al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y ve grandes colecciones donadas por las grandes familias argentinas. Uno no ve una cosa similar en el caso peruano. Entonces todavía, digamos, la posibilidad de que las grandes fortunas peruanas imiten a Warren Buffett o a Bill Gates, ¿no? Que dedican la mitad de su fortuna a promover acción colectiva, filantropía, eso en el Perú es algo todavía muy, muy lejano. Hay que crear una cultura de involucramiento y sobre todo, digamos, de concebir que no hay una empresa exitosa en un país fracasado, ¿no? Entonces hay que poner también de parte del sector privado una voluntad de financiamiento, ¿no? Otro tema importante en los desafíos es la agenda a la que respondemos, ¿no? ¿Cuál es la agenda de estas organizaciones de la sociedad civil? Es una agenda muy variada, ¿no? Porque sociedad civil es singular, pero hay muchas organizaciones que tienen muchas visiones muy diferentes, pero digamos, creo que los ODS, la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en septiembre del 2015, nos brinda como un marco, ¿no? Nos brinda unos grandes objetivos, 17 ODS, que tienen que ver con el tema de pobreza, con el tema de la distribución, la igualdad de género, todo el tema de cambio climático y cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones. Entonces, eso nos permite como quizás apartarnos de los extremos e ir a una visión que pueda agrupar la mayor cantidad posible de las visiones, ¿no? Entonces, en ese tema de los ODS, el principal desafío es, como estos ODS son una agenda tan amplia que tiene 17 objetivos y 170 metas, y no todas son de igual importancia para cada país, el tema es cómo aterrizarla a las necesidades del país, ¿no? Y ahí, digamos, la sociedad civil también puede cumplir un rol de reflexión, un rol de consulta, un rol de participación y tratar de incidir en las políticas públicas para que esas políticas respondan a esa agenda, ¿no? Entonces, yo creo que por esta ronda me quedo ahí. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Javier. Hemos tocado hace un momento el tema de la democracia y de la cuestión institucional. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la evolución de estas organizaciones de la sociedad civil en casos extremos? Tenemos en este momento en la región varios países que se definirían dentro del corte de gobiernos populistas, que evidentemente han querido ponerse etiquetas de izquierda, lo cual no es real, porque el modelo institucional, el modelo de Estado que se está creando bajo estos gobiernos populistas está mucho más cerca de Mussolini que de Marx, evidentemente, ¿no? Son gobiernos autoritarios que absorben todas las esferas del poder. Evidentemente, ¿no es cierto? Tiziana está viviendo en este tipo de situación realmente extrema. Entonces yo le preguntaría cuáles son los roles de esa sociedad civil y si es posible formas de acción conjunta o si existen puentes que puedan servir entre esta sociedad civil y el Estado, ese Estado. Y creo que la experiencia que tienes tú en ese tema es muy importante para ver cómo podemos
destrabar una relación del Estado con sociedad civil, ya no como complemento, pero evidentemente que juegue un rol que permita modificar esas sociedades. ¿Hay posibilidades? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta gentil invitación además a un país muy, muy querido, y como venezolana, pues evidentemente no puedo comenzar a responder sin darle las gracias a Perú y a todos los países que de alguna manera nos acogen, no solamente por unos días como es mi caso, sino por un poco más de tiempo. Realmente estamos muy agradecidos de esta oportunidad, y evidentemente cualquiera que lee noticias sobre Venezuela, la primera pregunta que se puede hacer es ¿qué hago yo aquí? Bueno, ¿cómo ella existe? ¿Cómo ella llegó? ¿Cómo vino a Perú a hablarnos de estas cosas? Especialmente cuando hay un antecedente importante, que es que nosotros somos víctimas de un proceso revolucionario, y Venezuela es una sociedad que ha sido y sigue siendo sometida a un proceso concebido para su destrucción y descomposición. Y cualquiera que piense que esto es obra de algún ineficiente en el gobierno, lo que hay que comenzar diciendo es que eso no es así. Esto es un proyecto preconcebido para ir socavando las bases justamente que harían fuerte una sociedad democrática. Y evidentemente las organizaciones de la sociedad civil son víctimas de este proceso. Y son de alguna manera, cuando dice rol y su vinculación con el Estado, en realidad en este momento las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela son un muro de contención. Son de alguna manera lo que permite que algunas cosas sobrevivan, lo que permite que muchos de nosotros todavía tengamos la fuerza de resistir, ese apoyo que nos hacemos entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque la situación es verdaderamente crítica. Yo creo que no tengo por qué darles muchos detalles, porque estoy segura que la mayoría de ustedes reciben muchas más noticias de las que yo misma recibo, porque nosotros tenemos un control férreo en medios de comunicación, y por lo tanto es muy probable que la mayoría de ustedes sepa más de mi país de lo que yo incluso puedo llegar a saber. Y eso es muy lamentable, eso es muy trágico, pero vivir en Venezuela, si de algo les puede servir de referencia, es vivir en una situación de guerra. Tenemos problemas muy serios, y es allí donde cuando yo misma, tratando de buscar las respuestas a cómo hacemos para resistir tantos ataques de día a día, tanto como empresaria, tanto como activista de muchas de las asociaciones de las que formo parte, es realmente porque hay una historia de las organizaciones de la sociedad civil de más de 40 años que hace posible que sigamos resistiendo y que tengamos unas bases bastante sólidas, que es lo que nos permite a nosotros de alguna manera no rendirnos frente a lo que está sucediendo. Las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela han desempeñado muchos roles importantes. Sin duda alguna, en algún caso han sustituido a los propios partidos políticos que frente a esta situación pues han visto mermado su campo de acción, y algunas de las organizaciones de la sociedad civil han suplantado algunos de estos roles. Por otro lado, muchas de las organizaciones de la sociedad civil están permitiendo que incluso se puedan solucionar problemas que el mismo gobierno genera, problemas de salud, problemas de alimentación. Evidentemente, estas organizaciones que tienen historia, que además están en redes en el mundo, han recibido apoyo de muchos de los países aquí representados en este evento, y por lo tanto eso nos permite, de alguna manera, ese oxígeno, eso es lo que nos permite resistir y de alguna manera empujar hacia ese cambio, eso que nosotros aspiramos. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular en las que yo estoy involucrada, concretamente el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, una de las cosas en las que nos hemos concentrado es en la documentación
de todos los ataques a la propiedad privada que está recibiendo Venezuela en todos los frentes. Desde cosas como la propiedad de un negocio, de un comercio, los inventarios. Nosotros recibimos permanentes ataques del gobierno en cuanto a los inventarios que maneja el comercio. Por ejemplo, si el gobierno considera que el comercio está vendiendo un producto a un precio que no es el adecuado, ingresa en las instalaciones del comercio y toma la mercancía y saca al dueño de los negocios. Situaciones de ese tipo, evidentemente alguien tiene que cumplir el rol de documentarlo, de contarlo, porque la opacidad a la que estamos sometidos no solamente es una opacidad que tiene que ver con las comunicaciones y con las noticias, sino también con todo lo que tiene que ver con las cifras que hace un país. Nosotros no conocemos el presupuesto de la nación desde hace 8 años, que ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto del país. Entonces, el gobierno decreta un aumento salarial y la primera gran pregunta es de dónde sale ese dinero. Alguien tiene que documentar, las instituciones tienen que levantar esa información, que cuesta mucho trabajo justamente por esa opacidad de la que nosotros somos víctimas. Entonces, muchas de las organizaciones de la sociedad civil se dedican fundamentalmente a documentar estos casos, a documentar los presos, a documentar cuántos presos hay en Venezuela y las diferentes razones y dónde están, porque en algunos casos los familiares pasan 2, 3, 4, 6 meses y ni siquiera saben dónde están detenidos o presos sus familiares. Entonces, evidentemente, estas organizaciones cumplen ese rol de muro de contención, ese rol de documentación, ese rol de levantamiento de información que sirva de alguna manera para luego pedir las ayudas que sean necesarias y poder recibir las asistencias a que nosotros aspiremos obtener. Evidentemente, sí, yo diría que estas pudieran ser las actividades más importantes que estamos desarrollando y evidentemente sabemos que no lo hemos hecho todo bien y alguien me decía, bueno, si hubieran hecho algo bien, ya este gobierno no existiría. Es mucho más complejo que eso, la verdad. Nosotros no estamos solamente frente a un problema político, nuestro problema es mucho más serio, hay muchas ramificaciones de un problema. Y cuando dicen el gobierno va a emitir unas medidas económicas, la mayor parte de las medidas que emite el gobierno de Venezuela son políticas, no son ni económicas ni sociales, son políticas y tienen ese objetivo claro. Si algo como venezolana puedo hacer, digamos, una reflexión e incluso me permitirían, de verdad con mucho respeto a quienes no son de Venezuela, que les sirva de alguna manera de alerta, es nunca, digamos, no quitarle importancia a ciertas señales de los gobiernos. Y nosotros creo que en algún momento no medimos con la justa dimensión de dónde podía llegar esto y evidentemente nos confiamos en la solidez de nuestro sistema democrático, dijimos frases como esto en Venezuela no va a ocurrir, nosotros no somos Cuba y eso era verdad, no somos Cuba, en este momento creo que estamos peor y yo creo que si algo tiene que alertar, si de algo puede servir la experiencia venezolana es entender que no podemos desestimar la inmensa capacidad de un grupo de personas que tienen como objetivo justamente pulverizar el sistema democrático en un país. Y creo que de alguna manera ahí hay una lección que nosotros la estamos aprendiendo de una manera muy, muy dura, muy fuerte, pero no quiero dejar en el ánimo la desesperanza, porque yo no estoy rendida y muchas de las organizaciones civiles que me acompañan hoy, mis colegas venezolanos saben y están aquí porque tampoco están rendidos. Aquí hay ejemplos extraordinarios, Sinergia, que es realmente, yo siento que es un modelo, aquí hay ejemplos importantes de cómo nosotros nos hemos unido en ese muro de contención. Y es verdad, hay muchos venezolanos afuera, pero les puedo garantizar que somos muchos los que estamos en el país defendiendo eso que queda, porque sabemos que si persistimos y si podemos resistir un poco más,
vamos a lograr ganar esta batalla de la libertad, porque la verdad que la gente que sale de Venezuela lo que está buscando es libertad, ni más ni menos, libertad en distintas instancias, y la institución que yo represento se llama, se dice, y el apellido es Libertad, y nosotros defendemos la libertad, defendemos la libre empresa. Y francamente, esta institución estuvo más o menos sus primeros 25 años tratando de convencer a los venezolanos de muchas cosas, entre otras que los controles de precio traen escasez. Bueno, el gobierno se ha encargado de demostrar que nosotros tenemos razón. Los controles traen escasez y creo que mucha gente está comprendiendo cosas hoy en día y se está sumando a esta causa de buscar la libertad de Venezuela, la independencia real de Venezuela, y cuenta con las organizaciones de la sociedad civil y cuenta con la empresa privada que además está llenando también unos vacíos importantes. Muy probablemente ustedes, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, se imaginan en estructuras muy bien armadas, muy bien concebidas. Todas las empresas venezolanas, comerciales, industriales, probablemente, me atrevo a decir, y disculpen la falsa modestia, que están en condiciones de dar clases de responsabilidad social. No tienen idea ustedes la cantidad de empresas comerciales, industriales que están generando pérdidas, pero se mantienen abiertas por su sentido de responsabilidad, por su sentido de no dejar en la calle a los trabajadores, de resistir. Hay muchísimas empresas que no, realmente sus resultados son negativos y sin embargo se mantienen en pie. Y lo hacemos además con la convicción de que esto es un momento que sabremos superar. El 80% del tiempo de muchos gerentes en Venezuela, de empresas comerciales e industriales, se les va ayudando a los trabajadores a conseguir medicamentos, ayudando a los trabajadores a conseguir alimentos, dándoles clases, inducción de cómo aprovechar la comida que se consigue de manera nutricionalmente aceptable. Yo creo que esos son ejemplos de responsabilidad social empresarial que yo creo que quedarán para el futuro muy marcados y muy en la mente de muchas personas. Muchísimas gracias. Muy bien. Guillermo, tú eres un creador de legislación. Realmente la experiencia que tienes, y yo quisiera sacar el tema del marco legal de este Estado, que en definitiva es el que define los canales de participación y da el marco para hacer reales la participación de la sociedad civil frente al Estado. ¿Qué se debe modificar? ¿Cómo debe ser ese marco legal para que no sea un freno? Es decir, ¿cómo se logra mayor incidencia de la sociedad civil en el Estado para que no sea un complemento pasivo? Bueno, muchas gracias, Chacho. Es el último expositor y siempre esto tiene sus ventajas y sus desventajas, después de un almuerzo muy denso. Y entonces, como nos pediste que sea algo movidito, yo les traigo una noticia. Y la noticia es que el sol se ha devaluado. Y a partir de mañana, $1 será 10 soles. No salgan corriendo. Es simplemente una forma de tenerlos más o menos movidos. Y acordarse de Argentina. Muchas gracias, Armando, por esta invitación a participar de este encuentro. Muchas gracias a todos los miembros del Consejo Directivo, que para mí es una distinción muy grande, además de compartirla con tan distinguidos colegas, también con todos ustedes, y además en este ámbito. No es un ámbito más, es el ámbito de la universidad, el ámbito de la transmisión de conocimiento, el ámbito del diálogo, el ámbito de la libertad. El ámbito del diálogo constructivo, de aquel que Sócrates a través de Platón nos decía, quiero conocer tus ideas.
porque seguramente conocer tus ideas me van a fortalecer en las mías para generar un diálogo constructivo. Esto es la universidad. Por eso me parece que esta áurea que recibe a todos los congresistas en este evento, quizás pueda también trasladarse al documento de Lima, el aura de la libertad, del poder consensuar y disentir. Eso es este ámbito, la universidad. Anoche participamos de un evento muy hermoso, conocimos la tradición peruana, la tradición latinoamericana, expresada en bienes, expresada en canciones, en cánticos, y me sentí reconfortado. Me sentí reconfortado frente a esta demolición de la historia, de la cultura, del lenguaje del que somos sometidos cotidianamente. Gracias, Perú. Gracias, Lima. En estos días, conversando con muchos de ustedes, me planteaban el tema de Argentina. Lo que estamos viviendo en Argentina, que en definitiva es lo que posiblemente estamos viviendo en gran parte de nuestra América Latina profunda. Una devaluación del 100% del peso, índices de pobreza que superan los 30% de la población, cada 3 argentinos hay uno pobre. Pero aún más lacerante es conocer un informe de la CEPAL cuando nos dice que 2.200.000 personas en Argentina tienen un déficit alimentario. ¿Pero cómo es posible? Un país con estas riquezas, un país que puede producir alimentos para 450 millones de habitantes en el planeta, con 40 millones de habitantes. Uno de los mayores productores de trigo, maíz, limones, pera. ¿Cómo es posible que estemos viviendo esta situación? Que se da además en un momento tan importante que es el lavallato argentino, donde CEO de compañías más importantes del país, directores ejecutivos, presidentes de directorios, están declarando ante nuestros tribunales que han cometido delitos, que han confesado haber entregado coimas, de haber pagado dádivas. Es decir, sencillamente, mis amigos, confesar que son delincuentes. Pero ¿saben la gran contradicción? Que muchas de esas empresas elevan programas de responsabilidad social empresaria. ¡Qué contradicción fenomenal! Eso no es responsabilidad social empresaria. Permítanme decirlo con crudeza, pero es una forma de entendernos. Eso es hipocresía social. No bastardiemos las palabras, démosle contenido para saber a dónde nos vamos a dirigir y qué queremos transmitir con ellos. Pero ¿quién es responsable de todo esto? Yo no. ¿La dirigencia empresaria? No. ¿La dirigencia sindical? ¿La dirigencia política? Vamos a movilizarnos y a interpelarnos. Es el fracaso de la sociedad, de una sociedad que no ha podido transmitir valores, expresarlos en una idea de nación justa, inclusiva, equitativa. ¿Qué ejemplos le estamos dando como sociedad a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? Que la escuela y la universidad les enseña valores. ¿Qué valores les estamos dando? ¿Qué ejemplos? Esta sociedad es el contraejemplo de los valores. Y por eso son los déficits que tenemos en materia de educación, de la cual se habla mucho, pero también los interpelo.
¿Nos interesa realmente la educación? Les voy a confesar, con dolor, creo que a muy pocos. Si no, los resultados serían distintos, por lo menos en la Argentina y por lo que advierto en muchos países latinoamericanos. Son palabras que utilizamos como comodines, pero que realmente no tienen un contenido serio, cierto. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Y muchas veces utilizamos aquella figura de la luz al final del túnel. Ahora, podemos verla desde dos perspectivas, esa luz que se aproxima y que es una nueva odisea, o es también la luz de la esperanza, la luz que seguramente nos puede llegar a guiar a refundar la República. Y yo, como bien se decía esta mañana, soy optimista. ¿Saben por qué? Porque hay una reserva moral, porque no todos los ciudadanos somos lo mismo, y que hay una reserva también en los jóvenes, que con entusiasmo, con pasión, quieren un país distinto. Y creo que ese es uno de los senderos que nos puede llevar a la salida de este túnel. Pero también es cierto que es muy importante la participación ciudadana. Otro concepto que puede ser huero de contenido, porque la participación ciudadana, máxime con el diálogo con el Estado, se traduce claramente en un ejercicio de responsabilidad cívica. La participación ciudadana es convicción, pero también es convicción con acción, y también es convicción con acción y con perseverancia, porque no hay nada fácil en la vida si no se es perseverante, y mucho más con el diálogo con el Estado, con el diálogo con el gobierno, con el diálogo con los funcionarios. No todos los funcionarios con los cuales hablamos y les participamos de nuestras inquietudes, de nuestros programas, de nuestros proyectos para mejorar la legislación, para hacerla más accesible a la gente, son proclives a atendernos. Ellos también tienen sus ideas sobre el sector social y también tienen su desconfianza, porque siempre nos comentan, bueno, hay muchas asociaciones y fundaciones que no hacen bien las cosas. Y es cierto, hay muchas, pero siempre lo digo, eso no deja de ser la patología del ecosistema, porque la mayoría de las organizaciones sociales funcionan muy bien, funcionan tan bien que vienen a cubrir los déficits de un Estado muchas veces ausente. Porque cuando el programa nos invitaba a hablar del rol de la sociedad civil como complemento del Estado, la palabra complemento es vincularse con otro. Y a veces la sociedad civil y las organizaciones no tienen con quién completarse porque el Estado está ausente. Entonces es difícil también generar y construir ese diálogo, mucho más a partir del grado de desconfianza, a partir del grado de representatividad. En Argentina se calcula que hay más de 100.000 organizaciones sociales. Solo el 20, el 25% han sido reconocidas por el Estado. Quiere decir que hay un 70%, 75% de organizaciones informales. Entonces, ¿qué grado de representatividad tenemos nosotros quienes trabajamos en las redes? Y el Estado y los funcionarios nos hacen saber. Ustedes no representan a todo el sector. Y quizás tienen razón. No representamos a todo el sector. El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional reconoce, dentro de los que podríamos denominar derechos humanos, el derecho a asociarse con fines útiles. Pero este no es un derecho absoluto, sino que es un derecho que va a estar sujeto a las normas que reglamentan su ejercicio. Pero sabiamente nuestra Constitución, como muchas constituciones latinoamericanas, dicen a continuación, pero estas normas reglamentarias no pueden limitar, cercenar
el derecho a la libre asociación que reconoce a todos los habitantes la Constitución Nacional. Es un juego de ida y de vuelta, pero que la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que reconocen como uno de los derechos humanos también fuertes el derecho a la asociación, a la creación de fundaciones, de asociaciones, de empresas. Un derecho que supera la finitud del hombre y que instala la idea del asociativismo propio del siglo XIX, el asociarse con otros para cumplir finalidades, como en este caso, de bien común. Nosotros venimos trabajando, y decía un poco adelantando González, el tema de mejorar las leyes que se han dictado, tratando de mejorar a partir de incluir dentro de los textos marcos regulatorios que sean más flexibles, más amenos, que generen la idea de crear asociaciones, que la reglamentación que se dicte no sea tan casuista y reglamentaria que espante al que está interesado de llevar adelante una fundación o una asociación por los costos, por los requisitos. Y hemos insistido mucho tiempo sobre esto. Y la verdad que debo reconocer, quizás con cierta tristeza, que los logros no han sido muchos. Porque como bien ha dicho Arturo Prinz en alguna oportunidad, al tercer sector no se lo escucha. Y esto es muy triste, por cierto. Pero sin embargo, como les decía yo, la participación ciudadana es convicción, acción y perseverancia. Hemos insistido. Y en el año 2015, a fines del 2015, a partir de una iniciativa de los emprendedores que reclamaban del gobierno mecanismos e instrumentos más ágiles, menos costosos, fuimos llamados a trabajar en un proyecto común con el Estado, con el gobierno, con los emprendedores, para tratar de construir un régimen de legislación que atendiera fundamentalmente a los emprendedores sociales, tecnológicos, a todos los emprendedores. Y esa sinergia que construimos con los emprendedores, con el gobierno, con la academia, con quienes aportamos nuestras pequeñas ideas, fuimos generando un proyecto que luego se instaló en el Congreso de la Nación y que en marzo del año pasado fue sancionado como ley, la Ley 27.349. Fíjense ustedes, una iniciativa que proviene del sector emprendedor y que finalmente el gobierno lo toma como propio y el Congreso le da sanción legislativa. Una ley que en realidad instala la noción del apoyo al capital emprendedor y fundamentalmente también la construcción de una sociedad por acciones simplificada, un régimen sencillo, un régimen fácil, menos oneroso y la gran novedad que instala en nuestra legislación esta sociedad, que se constituye por medios electrónicos. Se terminó el papel. Se inscriben las sociedades por medios electrónicos y los libros sociales también son llevados en forma digital. Y esta novedad, por primera vez en la Argentina se produce un fenómeno de esta naturaleza, ahora ha producido un efecto, y es que la legislación argentina respecto a las otras estructuras jurídicas y posiblemente alcance a las fundaciones y a las asociaciones en breve plazo, también va a admitir la creación de estas sociedades o de estas organizaciones en forma sencilla, fácil y menos costosa. Fíjense el efecto de las SAS. Fíjense el efecto de los emprendedores, lo que han alcanzado y lo que han logrado en la Argentina. Realmente un cambio de paradigma, interpretada esta expresión en palabras de Thomas Kuhn como una revolución. Efectivamente, esto viene a revolucionar la forma de organizar las estructuras jurídicas.
¿Y por qué estamos empeñados en mejorar la legislación? También para darle cabida a ese 75% de organizaciones vecinales, de base, que están en la informalidad, para tratar de que se incorporen a través de un régimen sencillo, que sea reconocida su personalidad, que tengan mayor visibilidad y que puedan acceder de pronto a subsidios, a reconocimientos, en definitiva, a un reconocimiento social. Casualmente se está por reformar el Código Civil, que ha sido sancionado en el año 2015, y hemos, a través de una red que integramos varias organizaciones muy importantes y federaciones de la República Argentina, hemos generado un documento entre todos propiciando una reforma de la legislación para que atienda estas realidades y estas necesidades del sector social. Regímenes legales sencillos, flexibles, que sin embargo preserven la seguridad jurídica, pero que generen aliento en la gente, que les permita concretar ese derecho constitucional de asociarse con fines útiles. Y esto me parece que es muy importante porque la organización de todo este ecosistema, y lo decía Bernardo Toro ayer, es una clave para la instalación de nuestras organizaciones y para que sean visibles y puedan llevar adelante sus objetivos. Si no hay organización, no habrá ni asociación, ni fundación, ni mutualidades, ni sociedades comerciales, ni tampoco cooperativas. La organización es la clave del sistema asociativo, cualquiera sea la estructura que se va a adoptar. Finalmente, sin duda que todo esto es posible o será posible a partir de la participación y el grado de compromiso que asumamos cada uno de nosotros. Esto no es mágico. Esto será difícil, arduo, pero hay que perseverar. Y el grado de compromiso que asumamos, el sentido de compromiso social, de fidelidad, de pertenencia, nos hará ver seguramente aquella luz en el túnel como una luz de esperanza, de fe y de grandes posibilidades que nos permitan realmente cumplir estos objetivos de bien común que inspiran nuestras organizaciones sociales. Muy bien, gracias. Sí. Se nos está acabando el tiempo para una segunda ronda. Y yo rescato de las que se ha puesto que el tema de participación, el tema de corresponsabilidad, el tema de asociación inteligente, capaz de responder desafíos, capaz de tener representatividad, es el elemento común que está entre todas las ponencias que hemos tenido. Me hubiera gustado hacer una segunda ronda, pero creo que no nos va a dar el tiempo, con el tema que levantó Javier sobre el modelo de desarrollo, la relación entre estructuración interna de la democracia y su relacionamiento con el sector empresarial, con el mercado, con la educación, y justamente tenemos una diversidad de modelos de desarrollo bajo un denominador común que afortunadamente cada vez está ligeramente, por lo menos, más lejos del clásico modelo liberal, que es evidentemente individualista y depredador, pero que realmente yo saco en común de todas las ponencias que se han puesto la importancia de la participación y el rol de la sociedad civil, no como complemento, sino como guía de la sociedad, la que es capaz de marcar los rumbos que debe tomar la sociedad a través de mecanismos muy importantes que están dentro del régimen democrático, pero que no son necesariamente políticos, partidistas, sino más bien están ligados al desarrollo humano. Quiero agradecerle a los ponentes, realmente ha sido un panel rico, lamentablemente ya no nos queda más tiempo y
realmente creo felicitarlos porque creo que hemos añadido algunos elementos en nuestra discusión.